Ya está cargando para la transmisión. Voy a apagar el micrófono que ya llegan los mariachis. O sea que aquí alguien te asesoró ya. Esto es la verdad que no lo así. Ya quien te asignaron. ¿Quién habla al fondo? Tan extraño. Estamos en vivo. Gracias, Laurita. ¿Tú me dices cuándo iniciamos, por favor, Laurita? Estamos en vivo ya. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Qué rico volvernos a encontrar en este segundo ciclo de simposios virtuales de nuestro programa Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia. Saludándoles, mi nombre es Erika Muñoz, investigadora de este programa. Les saludo desde Manizales, Caldas. Y bueno, hoy tenemos un evento muy interesante donde queremos escuchar las voces, las propuestas, los caminos, los tránsitos investigativos de nuestros estudiantes en el programa Colombia Científica. Entonces, continuamos entonces con nuestro simposio virtual, la investigación en tiempos de incertidumbre. Este es nuestro segundo ciclo, con el primer encuentro de estudiantes, jóvenes investigadores y estudiantes de maestría. Hoy vamos a tener la dicha de contar con jóvenes investigadores y estudiantes de maestría, específicamente de uno de los proyectos de nuestro programa, el proyecto Modelo Ecosistémico de Mejoramiento Rural y Construcción de Paz e Instalación de Capacidades Locales en Colombia. Ellos, ellas y él nos compartirán sobre sus caminos, sus tránsitos y reflexiones en torno a las siguientes temáticas: conflictos socioambientales, derechos territoriales, minería y restauración ecológica. Hoy vamos a contar con la participación de Lauren Cuervo. Ella es abogada, estudiante de la maestría en Ecología Humana y Saberes Ambientales, docente de la Universidad de Caldas. Otra joven investigadora y bióloga, Laura Cifuentes, estudiante también de la maestría en Ecología Humana y Saberes Ambientales de la Universidad de Caldas. El abogado y joven investigador Diego León Mora. Tendremos también la compañía muy placentera que se comunican con nosotros desde el departamento de Chocó, dos estudiantes de maestría becarias de nuestro programa, Luceli Rivas y Lisette Palacios. Muy bien, ¿cómo vamos a desarrollar este simposio virtual? Vamos a darle la palabra a cada uno de nuestros ponentes. Cada uno va a tener 10 minutos de intervención. Y al final, pues daremos paso como a la lectura y a la, digamos, síntesis de las preguntas que ustedes nos compartan a través de Facebook Live. Iremos recibiendo sus preguntas, por allí las podrán hacer. Iremos haciendo una sistematización de ellas y al final entonces plantearemos un grupo de temas, de preguntas hacia nuestros ponentes y allí daremos pues paso a que ellas y él nos respondan. Entonces, muy bien, iniciaremos con la intervención de la abogada Lauren Cuervo Escobar, abogada de la Universidad de Caldas, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Es joven investigadora de nuestro proyecto y he vuelto por aquí. Y su investigación es acerca sobre los conflictos socioambientales y ecología política y justicia ambiental en el departamento de Caldas. Entonces, continuamos con Lauren Cuervo, por favor. Buenas tardes. Voy a proyectar la presentación que hice para este evento. Muy bien. Mi ponencia va a tener 3 elementos o va a estar dividida en 3 momentos. La primera va a hacer referencia a Colombia como un país beneficiado por su posición geográfica.
El segundo momento va a estar relacionado con los conflictos socioambientales. Y por último, hablaré un poco de la justicia en clave ecológica. Entonces, a ver, listo. Colombia ha sido catalogado como el segundo país más biodiverso del mundo, lo anterior debido a que se encuentra ubicado en la zona de confluencia intertropical o zona ecuatorial. Resulta que esto es relevante ya que en esta zona la temperatura es más alta y hay mayor disponibilidad de agua, lo cual permite que haya mayor diversidad de especies de fauna y de flora silvestre. Por ejemplo, nosotros somos el primer país en aves y orquídeas y el segundo en plantas, anfibios, mariposas y peces. Igualmente, nosotros tenemos gran variedad de especies endémicas, las cuales se caracterizan porque son propias de zonas específicas. Además, el país es conocido por tener depósitos de minerales y de petróleo, que son elementos importantes para el sector productivo, para el económico, y un ejemplo de lo anterior es que nosotros a nivel mundial ocupamos el puesto número 1 en esmeraldas, el puesto número 24 en oro y el 11 en carbón. Todo lo anterior hace que Colombia sea un escenario de conflicto socioambiental, los cuales van a estar relacionados con las disputas por el uso, el manejo y el aprovechamiento de los bienes naturales, así como la distribución de los impactos ambientales y culturales negativos. Igualmente, este tipo de conflictos llaman la atención sobre hechos que son notorios en el país. Uno es el que hay baja presencia institucional, la poca efectividad de las autoridades ambientales en algunas zonas del país y la necesaria modificación del Sistema Nacional Ambiental. Además, los conflictos socioambientales implican en algunos casos choques culturales porque por lo general se quiere imponer una cosmovisión del mundo desconociendo pues, que nosotros estamos en un país que es multicultural. Algunos conflictos socioambientales en Colombia son, nosotros nos encontramos con problemas de deforestación, los cuales implican la pérdida de biodiversidad, afectación al ciclo del agua, porque se afecta la evapotranspiración de las plantas, igualmente hay contaminación de agua, liberación de dióxido de carbono, lo cual pues coadyuva a la crisis climática. Está la minería como actividad que genera impactos ambientales graves, y pues, a su vez que esta actividad muchas veces se lleva a cabo en ecosistemas estratégicos como páramos y humedales. Está la contaminación de cuerpos de agua, la pérdida de biodiversidad, digamos que recuerden que la biodiversidad es el seguro de la vida. En este sentido, cuando uno afecta una especie, lo que genera es un desequilibrio ecosistémico que pone en velo digamos que esa disponibilidad de bienes y servicios ecosistémicos de los cuales nos beneficiamos nosotros y las demás especies. También está la invasión de áreas protegidas con actividades ganaderas, entre otros conflictos. Ahora, los conflictos socioambientales en el departamento de Caldas, específicamente en el oriente, que es la zona en la cual, digamos que tiene incidencia el proyecto modelo ecosistémico, van a estar muy ligados a los problemas con centrales hidroeléctricas y problemas mineros. Contra las centrales hidroeléctricas, pues porque las comunidades campesinas ven en peligro la provisión del recurso hídrico para la realización de sus actividades productivas y pues para su consumo. Y con la minería pasa algo similar y es ese peligro que ellos ven en cuanto a la provisión de recurso hídrico, contaminación, impactos culturales, entre otros. Teniendo en cuenta este panorama, los movimientos ambientalistas, campesinos, indígenas y académicos se han realizado reivindicaciones alegando pues, por la protección y conservación de la naturaleza. Es decir, acuden ante los jueces de la República para que estos adopten decisiones acordes con el ordenamiento jurídico. Ahora, para abordar el tema de la justicia ecológica, debo referirme de manera rápida a la relevancia que tiene el tema ambiental dentro del Estado colombiano, ya que debido a la riqueza mencionada pues, en la primera parte de esta ponencia, se han expedido diferentes normas y se han creado instituciones que tienen como función proteger el ambiente sano. Un claro ejemplo de ello lo constituye la Constitución Política de 1991, que ha sido denominada como una constitución ecológica, que impone obligaciones tanto al Estado como a los particulares de prevenir factores de deterioro ambiental, mitigación de impactos, reparar daños ambientales o, como le dice en este momento el Consejo de Estado, daños ecológicos,
Incluso esto lo lleva al ámbito de la punición, en el sentido de que nosotros tenemos un régimen sancionatorio ambiental y también tenemos pues, todo un tema penal relacionado con los delitos ambientales. No obstante, pues, lo que les acabo de contar, dentro del Estado colombiano ha sido privilegiada pues, de antaño una visión antropocéntrica, en donde la naturaleza es vista como una caja de recursos nomás. Pero es a partir de esa constitución de 1991, esa constitución ecológica, que se ha ido transitando a una posición biocéntrica, en donde se protege a la naturaleza porque de ella depende la supervivencia de la especie humana. Bajo esta óptica, la tierra pertenece al ser humano y la naturaleza está a su disposición, pero pues igual merece ser protegida. A pesar de esto, de esas normas, de esa institucionalidad, del actuar pues, de grupos activistas, las reivindicaciones por la protección y la conservación de la naturaleza, así como la distribución de sus impactos ambientales en Colombia, no han sido suficientes para evitar el deterioro ambiental. Frente a lo cual los jueces, incluyendo a los de las altas cortes, así como a los movimientos ambientalistas, a los particulares y académicos, están optando por solicitar y promover que la naturaleza deje de ser vista como un objeto susceptible de apropiación y protección, sino que sea vista como un sujeto de derechos, pasando de una visión biocéntrica a una ecocéntrica, en donde el planeta no pertenece al ser humano, sino que el ser humano pertenece al planeta. En este sentido, es una especie más. Un ejemplo de esto está la sentencia del Río Atrato, está el Amazonas, y una muy reciente, que es la del Parque Isla Salamanca, que se declaran pues como sujetos de derechos. Dichas disputas por la justicia ecológica pueden enmarcarse dentro de las escalas de la justicia propuestas por Nancy Fraser en su libro Escalas de la Justicia, en el sentido de que las reivindicaciones de estas se van a relacionar con la distribución en cuanto al uso, aprovechamiento y conservación de los bienes naturales y de la distribución de esos impactos ambientales negativos y culturales que por lo general recaen en comunidades campesinas. El reconocimiento, este es tal vez el punto clave, ya que el reconocimiento como sujeto puede realizar las reivindicaciones por la justicia no solo incluye al ser humano, sino que bajo la óptica de esta justicia ecológica incluye a la naturaleza. Ahora, la gran pregunta es cómo saber qué quiere la naturaleza. Entonces, digamos que las altas cortes, los juzgados, por lo que están optando es por conformar o por crear unos grupos que son los que se van a encargar de la protección de esos bienes de la naturaleza que han sido declarados como sujetos de derechos. Estos se van a encargar, pues, a su vez, de hacerle seguimiento para que estos elementos de la naturaleza puedan cumplir con sus funciones ecosistémicas sin que las actividades antrópicas que se realicen les puedan generar un daño grave e irreversible. Otro elemento es otra escala, es la política, la cual está relacionada con los procedimientos para la adopción de las decisiones. Es decir, las cosas son justas y los procedimientos usados para alcanzar los acuerdos o para llegar a esa decisión son justos. Entonces, bajo esta escala, es necesaria una estructura de representación que permita que las decisiones que se adopten tengan en cuenta aquellos sujetos que reclaman por el reconocimiento de derechos. Es decir, por el que encuentra dentro de las discusiones y evitar de esta forma la representación fallida, que es lo que sucede comúnmente en los casos en donde hay disputas por justicia ecológica o por la protección de los bienes de la naturaleza y digamos que se terminan adoptando decisiones que benefician a un sector económico, un sector privado, sobre los alegatos de una comunidad campesina, ¿cierto? Entonces ahí es en donde termina, digamos que apareciendo esa representación fallida porque no terminan participando como tal dentro de la adopción de esas decisiones, terminan siendo invisibilizados, ¿cierto? Como decir, yo lo reconozco, pero cuando tomo la decisión, pues no me importa si usted está o no está, ¿cierto? Simplemente es como algo formal. Todo lo anterior, o sea, lo que he estado contando de esta justicia ecológica, vista desde la óptica de las escalas de la justicia de Nancy Fraser, tendrá que estar o tendrá que verse bajo un principio moral, que es el de igual respeto, trato y consideración a todos los seres. Implica evidentemente pues, un cambio en la conducta del ser humano, pues porque no nos sirve de nada tener una cantidad de instituciones y de normas si nosotros no la vamos a cumplir o si nosotros no modificamos la forma en la cual nos relacionamos con el medio que nos rodea, ¿cierto? Y pues para finalizar, nos queda hacernos una pregunta muy grande y es la de
¿La justicia en clave ecológica será la solución de los conflictos ambientales? ¿O será que esa solución a esos conflictos socioambientales va a estar relacionada con ese cambio en la conducta del ser humano? Muchas gracias. Muchas gracias, Lauren, por compartirnos estas reflexiones tan valiosas y pertinentes para estos momentos en que tantos conflictos nos aquejan en el país. Bueno, quisiera darle entonces la palabra a nuestra compañera Laura Marcela Cifuentes. Ella es joven investigadora, bióloga de la Universidad de Caldas, con una especialización tecnológica en gestión ambiental y es estudiante también de la maestría en Ecología Humana y Saberes Ambientales. Nos compartirá su reflexión, su comprensión de los conflictos socioambientales en proyectos hidroeléctricos como un aporte a la reconstrucción del tejido social. Bienvenida, Laura, y gracias. Gracias, Eri. Ahí se me ve la pantalla. Sí, linda, se ve. Listo. Bueno, buenas tardes. Está muy listo. Buenas tardes. Yo voy a hablar de la comprensión de los conflictos socioambientales en proyectos hidroeléctricos como un aporte a la reconstrucción del tejido social. Bueno, primero vamos a empezar como a qué nos ayuda esa comprensión de los conflictos socioambientales. Tomando a Martínez Alier como referencia, él indica que son los conflictos en la extracción de materiales y energía. Ahí radican los conflictos sobre el agua y específicamente vamos a hablar de proyectos hidroeléctricos en el departamento de Caldas. ¿Por qué el departamento de Caldas? Este departamento ha sido un escenario de conflictividad por dos conceptos como diferentes. El primero, presencia de actores armados desde la década del 90, y segundo, un aprovechamiento hidroeléctrico que se viene a materializar a partir del año 2002 con la construcción y operación de la central hidroeléctrica Miel 1. Bueno, se tiene al oriente de Caldas, donde ven estos como rayitos, están en este momento funcionando dos proyectos hidroeléctricos. En Norcasia, Samaná y Victoria, la central hidroeléctrica Miel 1 con sus dos trasvases, y en Pensilvania, Manzanares y Marquetalia, el proyecto hidroeléctrico El Edén. La diferencia es que Miel 1 es grande central con embalse y proyecto hidroeléctrico El Edén es una hidroeléctrica a filo de agua. Entonces, por estos escenarios y por la presencia de conflictos armados en algún momento, en este momento es una zona de posconflicto, donde el proyecto ecosistémico está específicamente en Samaná y Marulanta. En este momento se contemplan 37 solicitudes de proyectos hidroeléctricos específicamente al oriente, que es la zona del departamento con mayor riqueza hídrica. Bueno, ¿por qué los conflictos socioambientales? Se habla de socioambiental porque yo me acojo pues como a los conceptos que manejan Fontaine en el 2003, que indica que no puede existir un conflicto ambiental sin dimensión social. Y en un último trabajo de Espluga y colaboradores en el 2018 hablan de que el medio ambiente no experimenta conflictos en sí mismo, sino que es la sociedad quien los tiene, es decir, nosotros somos los dolientes, por eso se habla de socioambiental. Y a partir de esto, pues hablo como de Orellana en el 99, que le indica que estos conflictos se dan porque hay una concepción en cuanto a la diferencia de la naturaleza, a la concepción de esa naturaleza. Uno, hay actores de ese conflicto que cosifican la naturaleza, que la ven como un valor de mercado, mientras que hay otros que la ven como un espacio de vida y no conciben un desarrollo de la vida misma sin ese medio natural. Escobar 2006 indica que estos conflictos se deben a una distribución desigual de los recursos y que se debe manejar desde tres perspectivas: la ecológica, la económica y también la cultural. Y esa cultural tiene que ver con las construcciones particulares que cada persona hace de la naturaleza, es decir, desde su propio lugar. Y terminamos con Martínez Alier, donde él indica que también es unos conflictos por ecología, pues como ecológicos distributivos o justicia ambiental. Porque mientras unos, que son los que generan el impacto, reciben los beneficios, otros son los que están afectados sin recibir ningún beneficio, como es el caso de los proyectos hidroeléctricos. Nosotros durante el desarrollo pues, de toda la investigación, porque claramente no es una investigación pues, a nivel individual, es de un equipo de trabajo, hemos detectado actores del conflicto de proyectos hidroeléctricos. Son generadores, afectados y controladores. Cada uno tiene estrategias discursivas y políticas que maneja desde su propio lugar pues para llevar a cabo su postura. Los generadores lo que hacen es generar riesgos sobre otros, recibir beneficios, ellos conocen los riesgos y las amenazas y a pesar de esto inciden
Bueno, y contemplan ese proyecto y cosifican la naturaleza viéndola como valores de mercado. Es el caso de los promotores de proyectos hidroeléctricos en el departamento de Caldas. ¿Qué hacen los afectados? Generan resistencia ante esos impactos, reciben los impactos negativos, no conocen las amenazas reales porque realmente cuando se hace la socialización de los proyectos no se les explica, y ellos ven la naturaleza como un valor inconmensurable, es decir, un valor social, un valor simbólico, no se puede medir, ¿cierto? Para ellos no aplica el valor de mercado en este caso. Son las comunidades y también nosotros como investigadores que nos afecta, obviamente, lo que le pasa al territorio. Y los controladores toman decisiones a favor de sus propios intereses y establecen medidas a favor de los generadores. Es lo que hemos detectado durante el desarrollo de la investigación, como son Corpo Caldas, alcaldías de los municipios, ANLA o la gobernación. Resaltó dos conceptos, que es el diálogo de saberes que tenemos los afectados, porque hay un encuentro entre ese diálogo de saber de las comunidades y nuestro saber académico, nuestro conocimiento, que hace un intercambio por tratar de comprender y dar una solución a ese conflicto, mientras que los generadores y los controladores, pues claramente tienen poder. Bueno, ahora vamos a hablar por qué los proyectos hidroeléctricos son fuentes de conflictos. En el departamento de Caldas se tienen dos proyectos, como lo indiqué anteriormente, la central hidroeléctrica Miel 1 con sus dos trasvases y el EDEN. Son estudios que se han realizado directamente en estos proyectos y han detectado varios impactos, tanto sociales como ambientales. Se encuentra la pérdida del patrimonio inmaterial de pescadores, el desplazamiento de la población, pérdida de humedales, alteración del clima, hay inundación de cultivos o áreas productivas y hay pérdida de especies en general la fauna íctica, que son los peces del río La Miel. Y en el EDEN hay una disminución en la oferta hídrica, modificaciones en la climatología y desaparición de 3 afloramientos o nacimientos. Como lo indiqué anteriormente, ese es un proyecto a filo de agua. Estos autores encontraron que si fuera solo una infraestructura a filo de agua que se contempla a veces como ambientalmente sostenible, pues los habitantes de los territorios no tendrían razones para reclamar, pero en realidad se ha demostrado que así sea un proyecto a filo de agua también genera impactos graves. Bueno, Aledo en el 2018 en un estudio que realizó, él indica que no hay conflicto sin riesgo y es por eso que a partir del riesgo que pueden generar estos proyectos se genera un conflicto. Bueno, ¿qué nos ha permitido la comprensión de estos conflictos? Como se evidencia y se reconoce en la investigación, acción, participación, precisamente es reconocer las necesidades sociales de la comunidad. ¿A través de qué? De los conceptos que ellos tienen, porque ellos necesitan y hacen una defensa de su territorio permanentemente. Ellos quieren evitar el riesgo ocurrido en otros lugares por estos proyectos, conocer las amenazas reales que generan, por medio de esto conservar sus bienes naturales, lograr su permanencia en territorios en condiciones de paz y dignidad, porque hablamos de zonas de posconflicto, y conocer y hacer valer sus derechos por medio del acceso a la información y de los mecanismos de participación. Bueno, la investigación es un tejido, entonces claramente nosotros también nos acogemos a investigaciones realizadas anteriormente que nos sirven para explicar los hallazgos que encontramos en la nuestra. Como lo dice Blakey, colaboras en el 2014, grupos como los que están en situación de vulnerabilidad socioeconómica tienen mayor probabilidad de padecer efectos negativos de una intervención en un territorio, como son estos municipios, estas comunidades que los habitan en Caldas. Entender la idea predominante en la gestión del agua desde su inicio, que no ha tenido bases medioambientales, sino que busca satisfacer un crecimiento económico, como lo dice Cortinas Muñoz en el 2018. Aledo indica que cuando los académicos como nosotros o los investigadores apoyan una movilización social, lo que hacemos es generar que la comunidad, como actor decisivo del conflicto, aumente su capital cultural y social. Más adelante voy a indicar como un caso de reciprocidad porque no solo ellos están aumentando su capital, sino nosotros como investigadores y profesionales. El acercamiento integral a la realidad que se debe mirar desde diversas ópticas, no solo desde una, porque a partir de ahí hay una multiplicidad de saberes que nos permiten comprender esa gestión de los recursos hídricos. Y en la actualidad hemos verificado que no existe gobernanza ambiental y una de esas razones puede ser porque las comunidades no tienen acceso a la información y por ende no tienen forma de participar en asuntos para tomas de decisiones trascendentales para sus territorios. Bueno, los aportes de nuestra investigación, y aquí no lo quiero hablar como en parte de impacto, pero sí es un aporte o impactos positivos, ¿sí?, de la investigación que nosotros venimos realizando en estas comunidades. Como lo indicaba Ledo, lo indiqué anteriormente, él dice que se aumenta un capital cultural y social, tanto de las comunidades como de nosotros como investigadores.
es un aporte personal y lo que hacemos es conocer y entender los impactos sociales y ambientales, entender cómo funciona el mercado energético en Colombia, conocer acerca de las condiciones del territorio que habitamos, entender que no hay una justificación para sus proyectos. El departamento de Caldas no tiene un déficit energético que argumente tantas solicitudes de proyectos hidroeléctricos, ya que nosotros, por medio de la cuenca del río Chinchina, nos abastecemos y casi en un 100%. Tenemos y logramos que las comunidades accedan a la información y conozcan los mecanismos de participación para que ellos puedan empezar a proteger sus derechos. Y adicional, lo que logramos con todo esto es un diálogo de saberes que por ende termina en una lucha colectiva que precisamente por ser colectiva hace que nuestra resistencia sea mayor y que nuestros propósitos sean, pues por decirlo de alguna manera, un poco más efectivos. Bueno, durante la investigación también hemos encontrado que todo esto coincide en un reencontrarnos con nosotros y con los otros, ¿cierto? Entender que no solo la academia, como lo indica la investigación Acción Participación, es la que indica cómo deben ser las cosas o la que intenta dar soluciones. Realmente también las comunidades son trascendentales en esos procesos de investigación para lograr entender cómo funcionan esos conflictos y por ende intentar dar alguna solución. Bueno, el recorrido de nuestra investigación, pues como para finalizar unas conclusiones, es que el ejercicio de la investigación debe cumplir una función social y ambiental que permita a la comunidad acercarse a la comprensión de las amenazas y los impactos que generan estos proyectos, con el fin de luchar colectivamente por la conservación y permanencia en los territorios. Además, vincular un diálogo de saberes, entendiendo desde todas las perspectivas posibles cómo funcionan estos conflictos. Y bueno, como reflexión final, pues indicar que la investigación continúa, la investigación nunca acaba, al igual que la comprensión, la lucha, el esfuerzo, también la incertidumbre, y no solo hablando en épocas de pandemia, sino a nivel general, y así como la necesidad de seguir construyendo juntos el tejido social. Gracias. Muchas gracias, Laurita, por compartirnos estas comprensiones, aproximaciones que nos compartes no solamente desde lo conceptual y teórico, sino desde una realidad misma que viven las comunidades del oriente de Caldas, como tú lo expresabas allí, frente a los proyectos hidroeléctricos. Muchas gracias, Laurita. Quiero invitar entonces a quienes nos están viendo y escuchando en este momento a plantear sus preguntas, inquietudes, comentarios a través de Facebook Live, que es donde estamos transmitiendo, y allí estamos recogiendo sus intervenciones. Muy bien, entonces continuamos con el abogado y joven investigador Diego León Mora, de la Universidad de Caldas, y nos va a compartir su investigación sobre minería y territorio ancestral en Caldas y en Chocó. Muy bienvenido, Dieguito. Gracias, Eri. Ya enseguida comparto la pantalla. No la puedo compartir. ¿Me colaboran, porfa? ¿Se ve mi pantalla? Sí, Dieguito, muy bien. Listo. Ponla amplia, por favor. Gracias. Bueno, pues es un placer estar con ustedes. Esta es mi primera ponencia en un foro virtual, así que espero que la disfruten. Mi ponencia pues la he dado en llamar Minería y Territorio Ancestral en Caldas y en Chocó. Esta ponencia obedece a un intento de resumir brevemente lo que ha sido mi proceso como investigador desde que me empecé a hacer muy temprano en la carrera
la siguiente pregunta: ¿qué derecho tienen los pueblos étnicos a su territorio ancestral en el Estado Social de Derecho? Y pues faltaría agregar en un contexto minero. Entonces, esta pregunta me lleva a hablarles de los siguientes elementos: de territorio ancestral o de los territorios ancestrales que suelen estar tan ricos en yacimientos mineros, principalmente de oro, una actividad minera pues correlativa, una imposición de modelos socioeconómicos que vienen desde las esferas más altas del poder público y de la economía. También les voy a mencionar la sentencia T622, muy someramente, que ya pues la trataron mis compañeras, y la sentencia de SU de 133 de 2017, para hablar de la consulta previa, de la propiedad y finalmente terminar hablando de una categoría emergente que surge dentro de mi proceso como investigador, que es un acercamiento a la situación de la mujer en los contextos mineros. Entonces, pues primero, para llevar un hilo conductor en mi ponencia, pues voy a empezar a hablar por el momento en el que yo me vinculo al estudio de estos temas, que es en la investigación Pueblos Originarios y Extractivismo Minero, la cual culminó en el año 2017 y que consistió en un análisis básicamente documental del proyecto Mandé Norte, el cual fue realizado en Acandí, Antioquia, disculpen, en Murindo, Antioquia, y en Carmen del Darién, en el Chocó. Desde ahí empieza pues como mi contacto con los pueblos originarios, especialmente con el pueblo Embera y con la comunidad afrodescendiente colombiana. Y también este proyecto contempló el caso de Marmato Caldas. Se le fue el audio a Diego. Ya. Pues les decía que en Marmato coexiste población afrodescendiente, indígena y mestiza, a través pues de los siglos desde que se realizó el proceso de conquista, de colonia. Y en este caso, pues se llega a la parcialidad indígena Cartama, los cuales se encuentran en un proceso de defensa de su territorio, pasando, como se ve en la imagen, de haber sido un asentamiento hasta convertirse en una parcialidad indígena. En este contexto marmateño también se da la entrada en escena del capital transnacional a través de la multinacional Gran Colombia Gold, la cual en la década de los 2000 aproximadamente se hicieron a la propiedad de alrededor del 90% de los títulos mineros que se encuentran en Marmato, y teniendo en cuenta pues que esto es un municipio que tradicionalmente se ha realizado la minería por parte de la población indígena y afrodescendiente, pues se culmina con que en el año 2017 la Corte Constitucional ordena que se realice la consulta previa a estas comunidades étnicas en este municipio por no haberse surtido este procedimiento aún a sabiendas pues de la existencia de esta comunidad étnica allí. Esta acción fue interpuesta por la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato, Asomitrama. En el proceso, pues, la Corte Constitucional vincula a las comunidades étnicas, y aparte de la parcialidad indígena Cartama, también se encuentra Asojomar, que es la Asociación de Joyeros de Marmato, la cual está registrada como una asociación de base afrodescendiente en dicho municipio.
Esta sentencia constituye un verdadero hito para el derecho en el departamento de Caldas y también en el país, porque nos hace una importante diferencia que venía siendo una problemática social que cada vez se está profundizando más, que es la diferencia entre la minería formal y la informal, entendiendo por la formalidad en la minería como la existencia o no existencia de un título minero y subdividiéndose esta última categoría en minería de subsistencia y la minería criminal. La minería de subsistencia es esa minería que se realiza por lo general con técnicas tradicionales, como su nombre lo indica, es para la subsistencia de quienes realizan esta actividad, muy diferente de la minería criminal, que suele estar relacionada con el financiamiento de grupos al margen de la ley. Esta cuestión también nos importa en el caso del Chocó, que ya pasaremos a ver eso. Bueno, después de finalizado el estudio el proyecto de pueblos originarios y extractivismo minero, pues continué realizando mi investigación en la materia hasta realizar incluso mi tesis de pregrado con la comunidad indígena Cartama. En mi tesis, básicamente lo que se hizo fue un análisis de la sentencia que ya les mencioné, la SU 133, y un análisis también de los impactos producidos por la cesión en consulta de los títulos mineros en Marmato. Resulta pues que una de las, como de las conclusiones de esta investigación es que todo intento por mejorar las condiciones de la distribución de la propiedad y de los medios de producción en Marmato tiene que pasar por una discusión sobre la propiedad y especialmente sobre la administración de los recursos del subsuelo. Otro de los impactos que se encuentra en este proceso es que esta parcialidad, esta comunidad indígena que es parcialidad, no se ha podido constituir en ente territorial, es decir, en resguardo indígena, precisamente por las trabas que se le ha puesto por parte del gobierno y por esta incertidumbre en torno a la titularidad del subsuelo, en últimas, en Marmato. Pues a modo de buscar una conexión entre el caso de Marmato y mi estudio como joven investigador en el caso del Chocó, hay una obra de literatura de un ismineño que podría decirse que es constituyente de la cultura marmateña, que es la Bruja de las Minas. En esta obra, este abogado ismineño, una persona muy hábil en su olfato antropológico y también con una interpretación jurídica, pues logra ver en el pueblo, en el tema de la minería y del papel de la mujer, cómo se ejerce la resistencia de los marmateños frente a los constantes embates de estos actores externos que ya les estaba mencionando. En un principio la corona española, después el mismo Estado colombiano después de la Guerra de los 1000 días que expropió las minas, y finalmente la entrada de esta multinacional en la década del 2000. Bueno, sobre la sentencia T622 del 2016, valga decir que esta básicamente, o su problema jurídico se centra en la imposición de un nuevo modelo socioeconómico en el territorio chocuano, en la cual más o menos, y esto en concordancia también con una entrevista que le hacíamos a un consejero en Cocomacoyo, en Condoto, él nos hacía referencia a que en el Chocó toda la situación social y la distribución de la minería se empezó a desorganizar alrededor de hace 20 años
por la entrada de ese modelo neoliberal y por como por ese afán, por ese frenesí de sacar el máximo rendimiento minero que puede dar este territorio a través de maquinaria pesada, del uso de materiales que generan un grave impacto en el medio ambiente y por ende en la salud de las personas y en la identidad cultural de estos municipios, de estos territorios. Entonces, básicamente, esta sentencia lo que ordena es a todas las instituciones generar planes de acción para tratar de controlar esta problemática que se encuentra pues, tan arraigada en el departamento del Chocó. Surge también una pregunta y es que, bueno, si aparentemente haciendo un símil con la localidad de Marmato, muchos marmateños sueñan, y marmateños especialmente indígenas, con una propiedad sobre su territorio porque hay semejante descontrol en la situación de orden público en el Chocó, sabiendo que gran parte de su territorio se encuentra titulado a los consejos comunitarios afrodescendientes y a resguardos indígenas. Pues ahí entra factores de otro orden que básicamente pues tienen que ver con el tema de los cultivos de uso ilícito y también con la misma minería en su relación con grupos al margen de la ley. Mientras yo estaba realizando esta ponencia, estaba buscando imágenes que hubiera tomado, por ejemplo, de las afectaciones en el campo por cuenta de la minería, y me acordé que no tenía dichas fotos porque hay algo implícito en el ambiente que le dice al forastero o que no se pueden tomar ese tipo de fotos, sobre todo en la zona rural. Para finalizar, ¿qué tiene que ver el tema de la mujer en toda esta investigación como una categoría emergente, por así llamarlo? Pues en el caso de Marmato, por ejemplo, es importante resaltar que el 100% de las cabildantes, de las personas que están en el gobierno de la parcialidad indígena, son mujeres. Esta mañana le preguntaba a la gobernadora, a la actual gobernadora, que es la persona que se encuentra, que ven ahí en la imagen como impartiendo órdenes, instrucciones. Yo le decía, gobernadora, ¿cuál cree usted que puede ser como el mejor camino para lograr una reconstrucción del tejido social en Marmato, ese que fue afectado por la entrada de la gran minería al municipio? Me decía ella que básicamente tiene que pasar por la formalización minera, por la formalización de la titularidad minera. Le preguntaba yo también que cuál es cuál es su aprendizaje, qué ha significado para ella como mujer el proceso político organizativo de la comunidad de la parcialidad Cartama. Me decía ella que es básicamente el poder hacer cosas que no creían que podían hacer, es tomarse la escena pública en Marmato. También me gustaría finalizar con una referencia a la mujer minera en el Chocó, en la cual todos los hombres que yo les preguntaba sobre la mujer en la minería me respondían que les tienen envidia, porque no se cansan, porque son fuertes. Con esto quisiera concluir con que el aporte para la reconstrucción del tejido social en estas zonas donde ha sido afectado por la entrada de capital transnacional y el conflicto armado tiene que pasar primero por un estímulo a la economía interna de estas localidades a través de la formalización de la minería, de quienes hacen la minería. Por ejemplo, en el caso del Chocó, reactivando el programa de Oro Verde. En el caso de Marmato, formalizando a los pequeños mineros que le vendieron sus títulos mineros de forma inconsulta a la multinacional. Y finalmente,
me parece que es importante que siempre haya un enfoque de género de la mujer minera y de la mujer dentro de las organizaciones políticas. Muchas gracias. Dieguito, muchas gracias por tu palabra, por compartirnos estas reflexiones y estas experiencias tan valiosas, tan urgentes. Quiero destacar principalmente las reflexiones comparativas que haces, a las que nos invitas, a las que nos provocas. Muy interesante ver ese paralelo, ese símil entre estas dinámicas extractivas minera frente a territorios ancestrales, étnicos, originarios, como son en el Chocó y en Caldas, como tú muy bien lo expones a partir de tu recorrido investigativo. Y ese énfasis y ese reconocimiento al enfoque de género, muy importante también a la hora de nuestras comprensiones, reconocimiento y propuestas y acciones que venimos ejerciendo en los territorios. Muchas gracias, Dieguito. Bueno, seguirlas invitando a que hagan sus comentarios, preguntas y demás a través del Facebook Live, donde nos están viendo en este momento. Bueno, entonces vamos a dar paso a una de las regiones en las que nosotros interactuamos y que tenemos mucho afecto y cariño. Vamos a continuar con nuestras becarias, estudiantes de maestría. Voy a darle la palabra a nuestra compañera Lisette Joana Palacio Rodríguez. Ella es bióloga con énfasis en recursos naturales de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. Es estudiante de maestría en ciencias biológicas y su investigación es acerca de la caracterización de las especies vegetales útiles en la restauración de áreas degradadas por minería en los municipios de Chocó. Es muy bienvenida, Lisette. Te escuchamos, por favor. Buenas tardes. Me complace esta tarde estar aquí con ustedes. Pues para dar inicio a esta presentación, el departamento del Chocó es un área que presenta gran diversidad biológica. Su ubicación precisamente le atribuye unas condiciones y unas características únicas, lo que hace que contenga esta gran diversidad biológica y además que sea ubicada en uno de los o puntos calientes, que son áreas como referentes para conservación. El departamento del Chocó cuenta aproximadamente con 9.905 especies entre flora y fauna, lo que lo ubica en uno de los departamentos o probablemente el departamento con mayor riqueza dentro de nuestro territorio nacional. Y a pesar que este departamento, nuestro departamento presenta toda esta riqueza biológica, esta diversidad se puede ver afectada por las extracciones excesivas o el aprovechamiento irracional que se le hace a los recursos naturales, como es el caso de la minería, que desde años atrás se vienen presentando extracción de minerales de forma irracional, afectando de una forma significativa los recursos o los ecosistemas, los hábitats, lo viene causando transformación, degradación. Entonces, esto va a repercutir de una manera directa o indirecta en las comunidades, porque sabemos que todos estos ecosistemas brindan unos servicios ecosistémicos, brindan unos beneficios y además esto rompe, por decirlo así, rompe el equilibrio o el funcionamiento de las dinámicas en los bosques y de una u otra manera se va a ver reflejado en las comunidades. Se dice que según el IDEAN, según el último boletín, de acuerdo al último boletín de alertas tempranas,
alertas tempranas de deforestación en el Pacífico. Este presenta un porcentaje del 1,1% de deforestación y el Chocó presenta el 0,5%. Este está ubicado dentro de uno de los núcleos o sitios que presentan la mayor alta tasa de deforestación en Colombia, lo que pone como en alerta precisamente en emplear diferentes estrategias que permitan la recuperación que permitan la recuperación de esas áreas que han sido degradadas o que han sido transformadas a través de la minería. Por esta razón, mi trabajo de grado se focaliza precisamente en caracterizar o en identificar las especies que son útiles o que contribuyen en el proceso de restauración de estas áreas, por lo que es importante que se tengan muy en cuenta las comunidades. ¿Por qué? Porque ellas son las que van a permitir que los procesos de restauración que se planteen tengan continuidad. Además de que estas comunidades son las que tienen, por decirlo así, los saberes, o sea, es muy importante tener en cuenta los saberes locales porque estas comunidades son las que han estado siempre en estos territorios. Entonces, ellos conocen qué especies tienen un proceso de crecimiento, de desarrollo en los hábitats o en los suelos. Entonces, saben qué especie puede ser mejor en estos procesos de recuperación. Se están empleando en el departamento del Chocó algunas estrategias que permitan la recuperación que permitan la recuperación de estos hábitats con algunas especies, pero se necesita emplear estrategias que sean eficaces en el tiempo, es decir, que pueda darse soluciones ahorita y que sean también para el futuro, ¿cierto? Empezando en el futuro, porque la extracción que se ha hecho de estos recursos se ha hecho de manera acelerada, lo que ha generado una enorme deforestación, en nuestros bosques o en nuestros hábitats, y se ha visto de manera muy, muy alarmante la forma en cómo se están rompiendo las dinámicas, tanto biológicas como social, y lo que se quiere es que haya como ese tejido, esa conexión, esa relación precisamente, o esa interconexión entre lo ambiental y lo social, que haya un equilibrio, y es por esa razón que es fundamental que las comunidades sean partícipes en estos procesos, porque esto es lo que va a permitir o va a garantizar el éxito de estos planes o estos proyectos, y recuperar estos ecosistemas por los beneficios que trae sin duda alguna para
para todos, porque tanto ambiental como social. Básicamente en eso consiste. Muchas gracias. Lisset, muchas gracias. Qué rico escucharte y conocer ese proceso tan interesante que se viene desarrollando y que sería una propuesta para generar con las comunidades étnicas de estos territorios en la recuperación, en la regeneración, restauración de sus ecosistemas. Bueno, yo daría paso entonces para ir terminando con este simposio a nuestra compañera Lucelis María Rivas Albornoz. Ella es profesional en biología con énfasis en recursos naturales. También es de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba y es estudiante de la maestría en ciencias biológicas. Su investigación es acerca de la caracterización de las estrategias comunitarias de restauración agroecológicas en áreas degradadas por el accionar minero en el Chocó, y su caso se centra en 2 municipios donde interactuamos en este proyecto, que son los municipios de Ismina y Condoto. Entonces, muy bienvenida, Lucelis, a este segundo simposio. Lucelis, te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias Erika. En estos momentos es un placer compartir este momento con ustedes y brindarle un poquito de información de todo lo que está pasando en este momento en los territorios, como antes ya lo mencionó Erika, en el caso de Condoto y en el caso de Ismina, específicamente en Basurú y Acosó, y en relación a mi propuesta de maestría. Debido o haciendo un análisis a todas esas situaciones que se evidencian y Perdimos señal con... ya, ahí te vemos, muy bien. Perdón, como les mencionaba, yo en el departamento de Chocó somos quienes evidenciamos y nos enfrentamos a cierto tipo de situaciones diariamente, por eso me nace la necesidad por las comunidades en nuestro territorio. Estos territorios tienen la característica de que han sido afectados por el accionar minero. Bueno, desde el siglo XVI, siglo XVII, cuando se inició el auge de la minería en nuestro territorio, lo que era fácil en cualquier parte encontrar cantidad de oro, fue lo que hizo que esta actividad se posicionara como una de las actividades más importantes y más destacadas para las comunidades poder suplir sus necesidades, dejando a un lado o dando poca relevancia a todos los daños ambientales que conlleva el desarrollo de la misma. Durante mucho tiempo se inició a tomar conciencia de estos daños. ¿Por qué? Porque en épocas anteriores muchos ecosistemas muchos ecosistemas del territorio de Ismina y Condoto, por la majestuosidad y por la belleza de sus ríos a los territorios. Entonces, partiendo de este tipo de cambios fue que se inició a tomar conciencia, pero es difícil cuando por un lado tienes, digamos así, la
Hola. Hola, Lucelis. Ahí te vemos bien, linda. Bueno, como les decía, para nuestros territorios ha sido muy complicado el hecho de nosotros tener conciencia y mirar el lado, cuando por otro lado están las necesidades. Entonces, a partir de esta problemática surge consecuencias devastadoras que muchas veces partiendo Bueno, tenemos dificultades de conexión con nuestra compañera Lucelis. A ver, Lucelis. Sigamos intentándolo, a ver, dale. la condición está terrible, perdón por eso. Como le mencionaba, debido a todo este tipo de problemáticas que se vive presentando en nuestro territorio, muchas de esas afectaciones que viven causando pasan a un segundo plano. Sin embargo, en los últimos años he tener conciencia sobre este tipo de afectaciones y el objeto, todas esas estrategias comunitarias que estamos utilizando en el territorio de Condoto y en el territorio de Mina, para poder subsanar un poquito todo este tipo de minería. La importancia hoy en día para desarrollar sus actividades como agricultura, utilizan, por ejemplo, tierra de hormiga. Hola, Lucelis, ¿te escuchamos? Hola. Dale, preciosa. Muchos de estos territorios como les decía, muchos de estos territorios todavía tienen en su cultura la utilización de tierra de hormiga, de hacer cáscara de huevo, de abonar con residuos de verduras, utilizan materiales orgánicos, se está utilizando, por ejemplo, en muchos territorios todavía echan orina en sus plantas para que estas puedan dar frutos. Como tiene una estrategia arraigada de algunos territorios, es que después de un tiempo, cuando ya las plantaciones no echan frutos o los árboles no tienden a crecer, lo que se utiliza es quemarlos para que el suelo vuelva otra vez a absorber los nutrientes que tenemos. Y es que una de las desventajas que tenemos en el territorio es que a pesar que los ecosistemas son demasiado ricos, la afectación con los periodos frecuentes de lluvia hace que el suelo sea lavado de los nutrientes, sido pasadas de generación a generación, lo que a pesar de ser conocidas como unas estrategias. Bueno, hemos tenido dificultades de conexión con nuestra compañera Lucelis. De todas maneras, alcanzamos a recoger algunos elementos que nos compartía sobre esas prácticas agroecológicas ancestrales de las comunidades y que es un aspecto que tú vienes recopilando y que se piensa recuperar también en este ejercicio de nuestro proyecto.
Bueno, muy bien. Agradecerles a nuestros ponentes, a nuestras estudiantes de maestría, a los jóvenes investigadores, a todos y todas quienes nos han seguido desde nuestro programa de investigación, también el público allí presente siguiéndonos en Facebook Live. Yo quiero compartir una pregunta que nos acaba de llegar. Estaba dirigida al compañero Diego León Mora. Voy a permitirme leerla para que te prepares, Dieguito, porfa, para dar respuesta a esta pregunta que realizan acerca de tu ponencia. ¿Cómo podrías explicar la ineficiencia de los programas de formalización minera en el país? De miles de solicitudes de formalización, solo resultan viables unas pocas. Esto por la cantidad de requisitos que los mineros informales no pueden cumplir. Su pregunta es entonces, ¿para qué los programas de formalización minera? ¿Cuál es su rol si los requisitos no son flexibles y los mineros informales no pueden cumplir? Entonces, Dieguito, por favor, sí, nos puedes compartir tu respuesta o reflexiones frente a esta inquietud. Listo, pues esa es, creo que la gran pregunta en materia de derechos, de los derechos de las poblaciones étnicas y mineras tradicionales que pues se ubican precisamente en zonas ricas en minerales. Y es que es una pregunta que incluso trasciende esta realidad y alcanza a, podría decirse que incluso al derecho en términos mundiales. La pregunta por la eficiencia y la eficacia de las normas, en el caso concreto sería de estos programas de formalización minera. Pues creo que quien hace la pregunta en cierto punto la responde. Creo que pues mi apreciación personal es que estos programas lo único que hacen es precisamente brindar una garantía formal, simplemente brindar una garantía formal de que se tengan en cuenta las solicitudes tanto de las comunidades indígenas como de las comunidades afrodescendientes para participar en la explotación de los minerales que yacen bajo sus pies. Creo que ahí el asunto también implica es si me permiten la expresión, la combinación de otras formas de lucha. Creo que tal vez en mi ponencia no me fue posible hacer el suficiente énfasis en la consulta previa como derecho fundamental, pero también como herramienta, una herramienta por lo demás bastante delicada, en tanto se encuentran en juego derechos muy delicados, se encuentra en juego la vida de las personas. Sin embargo, pues una consulta previa, si se aborda de una forma estratégica, podría generar unos acuerdos importantes que sirvan para el desarrollo de estas comunidades. Como sabrán, pues la consulta previa se trata de una negociación de unos impactos y de unas medidas de manejo. Creo que cuando se trata de comunidades étnicas con carácter de entidad territorial es más factible poder realizar un diálogo más de tú a tú con los funcionarios de estas empresas y con los funcionarios del gobierno, buscando siempre tratar de lograr acuerdos que puedan beneficiar a las comunidades. Es importante pues, recordar que en la Constitución se hace una declaración bastante fuerte acerca de que los minerales y el subsuelo son propiedad de la nación, ¿cierto? Esto nos obliga a pensar en mecanismos de coordinación entre las entidades del orden nacional y las entidades territoriales como un resguardo,
Por ejemplo, en el caso de Cartama, sería importante que se diera ese diálogo. Precisamente pues el aporte de mi investigación en este proceso es tratar de lograr a que cuando se inicien ya las reuniones de consulta previa, pues la comunidad pueda estar lo más informada posible de las circunstancias de las obras que se pretenden adelantar, pero también de las alternativas y de las opciones que tiene la comunidad para negociar, por ejemplo, alguna participación en los títulos mineros con la multinacional, dado pues atendiendo la orden de la Corte Constitucional que obliga que se garanticen los derechos de explotación minera en la parte alta del Cerro del Burro, que el Cerro del Burro es donde está Marmato y allá en esa parte alta es donde se encuentra la comunidad minera tradicional, y también confluyen pues en las mismas minas, se encuentran mestizos, afrodescendientes e indígenas. Entonces, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Dieguito, por tu respuesta. Esperamos pues que quien hizo la consulta haya quedado pues complacido o complacida con la respuesta que nos brinda Diego. Bueno, yo quisiera plantearles a todas y a ti, Dieguito, una siguiente inquietud. En este simposio, ustedes nos han relacionado diversos problemas ambientales, diversos conflictos socioambientales asociados a la minería, asociados a las hidroeléctricas. Lauren nos introducía en aspectos de justicia ecológica y nos planteaba una pregunta también allí al final acerca de nuestro programa, de lo que venimos transitando en estos territorios y comunidades. Para ustedes y en sus tránsitos investigativos, en este caminar, ¿qué aportes podemos hacer, estamos haciendo desde la investigación, acción, participación para gestionar, agenciar, superar estos conflictos socioambientales en los territorios? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué venimos haciendo y qué podemos seguir haciendo en estas comunidades? Entonces yo quisiera darle la palabra inicialmente, pues en el orden en el que iniciamos este simposio, a Lauren Cuervo, para que nos brinde sus reflexiones, por favor. Hola, Eri, pues yo creo que el aporte que nosotros estamos haciendo desde el proyecto, desde el programa de investigación Colombia Científica, en la gestión de esos conflictos socioambientales que se generan en el oriente del departamento de Caldas, está enfocado en la asesoría respecto a los mecanismos jurídicos que se pueden usar para que ellos tengan voz, ¿sí? Para que se escuche o para que las autoridades ambientales, por lo menos, tengan en cuenta que las comunidades no solo necesitan el acceso a la información, porque lo que hemos encontrado es que de hecho las comunidades no están accediendo a la información de manera completa. Cuando solicitan la información les dicen muchas veces que tienen que acudir hasta Manizales para acceder a los expedientes, y son comunidades que pueden vivir fácilmente a 7, 8 horas de Manizales. Y básicamente, perdón, me desvié, el papel de nosotros ha sido el asesoramiento desde lo jurídico, desde elaboración de acciones que permitan, digamos que las comunidades campesinas tengan voz respecto a estos conflictos, en estos conflictos. Y a su vez, digamos que el aporte también ha sido desde la parte técnica, gracias a Lau Cifuentes, y a otros aliados como Jorge, que nos han ayudado desde el aspecto técnico a entender un poco cómo funcionan las centrales hidroeléctricas, en este sentido poderles compartir a las comunidades los impactos positivos y los impactos negativos que estos proyectos conllevan, para que estos puedan tomar decisiones de manera informada. No sé si con eso respondo la pregunta. Muchas gracias, Lauren. Claro que sí. Ahí tú nos das unos aportes bien importantes desde el acceso a los mecanismos de participación ciudadana en esta gestión de
los conflictos socioambientales. Quisiera darle la palabra entonces a la compañera Laura Cifuentes, por Bueno, pues aparte de lo que dijo Lauren, pues que me sumo a eso, por supuesto, es también construir con ellos una reflexión y acción colectiva constante, ¿cierto? Porque es entender lo que ellos defienden, que de igual manera lo defendemos nosotros. Entonces es buscar desde nuestras pues posturas profesionales lo que le podamos aportar en cuanto a conocer los riesgos que implicarían estos proyectos para ellos y pues junto con ellos establecer una lucha colectiva que nos permita argumentar por qué eso no estamos de acuerdo en correr ese riesgo, ¿cierto? Porque no tiene sentido en comunidades que no van a recibir absolutamente ningún beneficio de los proyectos que van a implementar. Entonces es también construir un apoyo y una permanente, pues que es lo que rescato más de la acción, participación, un diálogo de saberes que permita tanto a las comunidades como a nosotros entender esas necesidades sociales que necesitan ser cubiertas para que ellos puedan permanecer en esos territorios en condiciones de paz digna, como lo resaltamos siempre. Es eso, Eri. muchas gracias, Laurita. Dieguito, te volvemos a escuchar de nuevo, por Pues lo mío sería básicamente aunarme a lo que acaban de decir mis compañeras en tanto, por ejemplo, lo que habla Lauren, la, la capacidad que nosotros podamos tener de brindarles a ellos un conocimiento o ayudarlos a entender para qué les pueden servir esas herramientas de acceso a la justicia que en muchas ocasiones pues son desconocidas para ellos. Otra importante que sería como la traducción, ¿cierto? La traducción o aterrizar esa información que a las comunidades les resulta relevante para su vida. Y finalmente sería hablar de una co-construcción entre la academia y las comunidades para insistir en algo que ya mencionaba ahora, en la necesidad que existe de poder entablar un diálogo de tú a tú, informado, entre las comunidades y las instituciones y las autoridades públicas. muchas gracias, Dieguito, por tu aporte. Quisiera entonces invitar a Lisset para que nos comparta entonces sus reflexiones acerca de cómo podemos aportar y superar este tipo de conflictos frente a la minería, específicamente en el territorio chocuano. Bueno, ¿qué hemos venido haciendo? Creo que dentro del proyecto se ha venido haciendo el acompañamiento y creo que debe seguir. También creo que se debería crear otro mecanismo, otro medio de subsistencia, porque si bien sabemos que la economía del departamento está basada principalmente en la extracción o el aprovechamiento de los recursos naturales, creo que deberíamos generar otros medios, otros mecanismos donde ellos puedan utilizarlo como medio de subsistencia, además de una mayor concientización del aprovechamiento, porque se puede hacer un uso de ellos, pero de forma racional. Entonces creo que en esa parte podríamos como que el proyecto como tal, trabajar en esa parte de que generarles otro mecanismo a ellos de aprovechamiento y de forma de entrada de la parte económica. Es decir, que ellos puedan generar, aprovechar y generar también. Creería. Perfecto, sí, muy, muy importante esa apreciación que nos haces tú como habitante de este territorio y también como bióloga, ¿no? Desde esa mirada. Bueno, y para cerrar con nuestra compañera Lucelis, su aporte también para poder ir cerrando este simposio. Pues uniéndome a todos los comentarios que hicieron mi compañero, antes que nada yo quiero resaltar toda la labor que junto a ustedes
se ha venido realizando, y es porque es un programa que, a diferencia de muchos otros programas que han llegado a nuestro territorio, tiene como prioridad las necesidades de la comunidad. Es un programa que ha incluido en todo momento a la comunidad sin tener como principal factor cambiar o imponer sus planes, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. De ahí mismo se ve la relación y el deseo de hacer visible cada uno de los territorios, no englomerarlos como si todos tuviéramos un tipo de problemática, sino tratando las problemáticas particulares de cada uno de los territorios. Entonces, en base a eso, es una satisfacción demasiado buena, o sea, es demasiado grande, a pesar de que muchos que estamos en el territorio no pasamos por esas necesidades que pasan otras personas, pero se siente la satisfacción y el deseo o las cosas que hay que mejorar vendrían siendo mínimas y el deseo de seguir aportando, seguir haciendo visible nuestro territorio, seguir escuchando, seguir aportando, seguir siendo como esa guía o esa voz que necesitan los territorios para hacerse sentir, hacerse notar y poder salir adelante. Esa es mi apreciación. Muchas gracias, Lucelis. Esta reflexión es bien valiosa, muy interesante, porque así como Lisset, pues nos hablan como habitantes del mismo territorio, ¿no? Es un territorio que ustedes habitan, que viven, que lo sienten y lo comprenden. Y también desde esa mirada de nosotras como académicas comprometidas, ¿no? Muy bien, quiero agradecer así cariñosamente, amorosamente, que somos todos compañeros, compañeras de académicas, de trabajo, de afectos, de cariños. Gracias por este simposio, de este segundo ciclo de simposios virtuales, la investigación en tiempos de incertidumbre. Este fue nuestro primer encuentro con estudiantes, estudiantes en formación, investigadores en formación. Bueno, y gracias a quienes nos vieron desde el departamento de Caldas. Aquí tenemos el reporte, también nos vieron y nos siguieron desde Chocó, Sucre, Nariño, Putumayo, el Cauca, Tolima, Risaralda, Valle del Cauca y Córdoba. Y bueno, y los queremos seguir invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook. A través de este Facebook Live, pues ustedes pudieron darse cuenta que tenemos una fanpage, Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Postconflicto en Colombia. También tenemos un Twitter, @tejido_del. En Instagram también nos pueden seguir, cc.reconstrucción, y los invitamos a visitar nuestra página web. Allí podrán ver en nuestra página web todas nuestras publicaciones, boletines, cartillas, conocer cada uno de los proyectos que integran este programa, que tiene 5 proyectos. Estamos en Sucre, Caldas y Chocó. Nuestra página web es www.reconstrucciondeltejidosocial.com. Entonces, bueno, muchas gracias. Quisiera pedirle a mis compañeras y compañeros que activen sus videos un momentico aquí para tomarnos una fotico y para despedirnos de todos quienes nos siguieron. Bueno, por aquí me informa Laura, nuestra investigadora en comunicación, que también les invitamos a visitar nuestro canal en YouTube y poder ver entonces próximamente una crónica que hemos sacado sobre el corregimiento de Montebonito en el municipio de Marulanda. Entonces, bueno, un abrazo y gracias. Chao, hasta una próxima.